¿Cómo están ustedes? En esta edición del Campo, la Industria Verde, nos vamos a meter un poco con la coyuntura de los mercados, los precios. Conversaremos con Pablo Adriani a ver cómo está viendo lo que sucede en Chicago y lo que sucedió en la Argentina. Esta semana arranca un esquema nuevo, otra vez con retenciones del 33% para la soja y 12% para el maíz. Algo vamos a conversar con él, pero vamos a profundizar con el colega, periodista del diario Clarín, Mauricio Bartoli, también de TN Campo, quien está siguiendo muy de cerca todo este proceso con la reacción de los productores y lo que es el debate conceptual que se está dando en torno a la cuestión de las retenciones, su vigencia, cuándo terminaremos con este flagelo y cuál es su visión al respecto. Algo con lo que todos queremos terminar, pero siempre decimos el poncho no aparece. Y conversaremos también con Adrián Luna, quien es el referente de Confederaciones Rurales Argentinas en el RENATRE. Acaba de salir una certificación, yo diría, de algo así como buenas prácticas laborales, que tiene que ver con la conducta de las empresas en relación con sus trabajadores, y nos parece que es un tema también relevante para mejorar la calidad de la estructura de nuestras cadenas agroindustriales. Y como siempre, Jorge Castro y su visión sobre lo que pasa en el mundo y hoy concretamente con el tema de esta apertura de las exportaciones de productos de valor agregado como la harina de soja a China. Estos son entonces los temas que vamos a compartir con todos ustedes aquí en el Campo, la Industria Verde. Imaginamos futuro, trabajamos presente. En Acron desarrollamos equipos que potencian tu producción y optimizan tu tiempo. Hoy el futuro llegó y está a tu alcance. Acron, siempre Acron. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. Crees en la tierra argentina y en Galicia compartimos estos valores. Tenés financiaciones que se adaptan a tus proyectos. Tenés Galicia. Sembrá sueños, cosechá logros. Conocé más en galicia.ar/empresas. Vamos a iniciar esta edición del Campo, la Industria Verde, conversando con Pablo Adriani, experto en mercados agrícolas, y el tema que manda, digamos, yo diría que hay un par de temas, que es que, bueno, se terminó el periodo de gracia del achicamiento de retenciones, volvimos al 33% para soja y al 12% para maíz. Y después, bueno, el tema de qué está pasando en un momento culminante en Estados Unidos. Estamos ya en julio y el clima empieza a ser determinante. Así que, Pablo, te damos los buenos días y que nos cuentes un poco cómo percibiste el tema de la reducción y luego fin de la reducción de las retenciones para maíz y soja. Buen día, Héctor. ¿Está bien el audio? Sí. Sí, está perfecto. Perfecto, bueno. Mira, el primer tema que me gustaría destacar es el siguiente. La semana pasada hubo 2 o 3 días donde exportadores e industriales aceiteros registraron en total 4.200.000 toneladas, de las cuales el 83% era poroto de soja, 800.000 toneladas, maíz, 750.000 toneladas, harina de soja, 1.600.000 toneladas y aceite de soja, casi 200.000 toneladas. Esto quiere decir que los exportadores e industria aceitera que registraron la semana pasada lo hicieron a las retenciones con el descuento. Claro. Entonces, si bien el 30 de junio venció el plazo de la baja temporal de retenciones, estos registros anticipados que se hicieron van a provocar un precio de paridad
por arriba del teórico. O sea, si una retención al 31% de harina y aceite o al 33% del poroto implicaba márgenes negativos de 25 a 30 dólares en las dos actividades, y eso implicaba un poroto de soja 25 o 30 dólares menos, bien, eso no se va a producir. Lo que va a pasar es que va a haber un precio de soja que va a estar un piso mucho más alto de ese precio de descuento. Entonces, esta es la buena noticia que hay que darles. Ahora, ¿cuándo va a Más terminar allá, esto? Sí, 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 diría, más allá de que los productores hayan o no vendido, al registrar estas operaciones, la industria está fijando una especie de piso para el precio de los productos. está evitando que la soja baje 25 dólares para tener márgenes Sí, positivos y está provocando que el precio que van a recibir los productores va a ser mayor a ese precio de descuento teórico con una retención del 31 y del 33, que la exportación en la industria lo registró al valor anterior, o sea, al 26% del 24,5%. Esto es muy importante, ahora Héctor, porque te va a dar aire a los productores. Ya está viendo precios futuros de soja, septiembre-octubre, a 282 dólares para Bahía Blanca y sí. Necochea, por ejemplo, que no concuerda con el precio de paridad si hubiera habido retenciones más altas. Es una oportunidad para los productores. Ahora, ¿cuándo se termina esto? No sabemos, pero hay que estar atentos. Claro. Se va a terminar cuando se cubra este cupo de lo que se ha liquidado anticipadamente. ¿Sí? Exactamente, que Si no sabemos son, cuándo va a ser. En principio, la claro, industria tiene soja suficiente para entre 45 y 60 días de molienda. ¿Sí? sí, Eso quiere decir que la industria necesita comprar todavía soja y lo va a hacer en estos sí, momentos. Entonces, en los claro. próximos 2 meses, la industria va a querer comprar y tener stocks para por lo menos 4 meses de molienda, para no tener riesgo en la molienda y en la provisión a sus clientes. Bueno, y esto se está expresando claramente en los valores de referencia, los precios a los que hoy ya digamos, el primer día de vigencia de la nueva situación es como que no ha cambiado mucho. Exacto, para mí, o sea, para el productor estará viendo que al final no tuvo ningún efecto la salida Sí, de la baja temporal, pero no. Lo que pasa es que hubo estos registros exorbitantes que no distorsionan el mercado, lo plantean de otra forma y para suerte de los productores pueden vender sus hojas muy por arriba del precio que hubiera sido sin esa baja. más que interesante, esto se expresa también en un alto volumen de liquidación en el mes de junio, ¿no? Creo que se llegó a un récord mensual, pero no queríamos hacer hincapié contigo en este tema, pero sí ahora trasladarnos un poco a Chicago y ver qué está pasando allá, un poco en función también de que entramos en un tiempo climático. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, la situación climática de Estados Unidos es normal. No se ve algún tipo de pronóstico de algún agravamiento de la sequía en algunos estados. El USDA está tomando una producción de 402 millones de toneladas en maíz, récord histórico absoluto, un rinde promedio de 11.300 kilos por hectárea versus 11.100 el año pasado. Eso es lo que me preocupa, Héctor. Está tomando el Departamento de Agricultura de Estados Unidos rindes promedios tan altos que ante un fenómeno de sequía puntual, sin que sea una sequía excepcional, y ese Sí, rinde baje 300, 400 kilos, que es una baja normal, eso puede ser alcista para el mercado. Pero desde el punto claro. de vista de lo que está marcando Chicago hoy, tanto en soja como en maíz, Chicago marca una baja de acá a septiembre en los precios de Chicago, que es una baja de manual, porque en septiembre ingresa la cosecha americana de soja y de maíz. Claro. Esa baja es de 5 o 6 dólares para maíz y 6 7 dólares para soja. Pero lo que yo quiero destacar, que es mucho más importante, es que a partir de octubre, tanto maíz como soja en Estados Unidos comienzan un rally alcista, que en el caso de la soja llega a 16 dólares por tonelada hasta marzo del 26, y en el caso del maíz llega a 11 dólares por tonelada hasta
febrero-marzo del 26. Esto quiere decir que Chicago muestra una recuperación muy fuerte, traccionado por la demanda de aceite de soja en Estados Unidos, de harina de soja y la demanda fuerte de maíz, que el maíz tiene récord de consumo mundial y récord de producción mundial, y aún así las existencias mundiales caen. En esto, Pablo, yo recuerdo que hace unos años vos fuiste un muy fuerte impulsor de la vinculación de los productores de soja argentinos con los de Estados Unidos, planteando algunos puntos en común. Por ejemplo, la necesidad de ambos de que se desarrollara el uso del aceite, digamos, el biodiesel. ¿Cómo estás viendo? ¿Qué hizo Estados Unidos? ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, Estados Unidos acaba de confirmar el consumo de biomasa para producir de aceites vegetales, más precisamente el consumo de aceite de soja para hacer biodiesel. Pero también lo más importante que hizo Estados Unidos es prohibir la importación de aceite usado de China, con lo cual eso te está generando una mayor demanda interna de Estados Unidos y está fortaleciendo el precio del aceite. Argentina no hizo nada bien, porque Argentina todavía sigue discutiendo el aumento del corte obligatorio o no. Sabemos que YPF no es una empresa amigable con los biocombustibles, lo ha demostrado públicamente su presidente, y creo que es un error estratégico para la Argentina no considerar el corte de biodiesel, que genera mucho más valor, te genera menor demanda de importaciones de combustibles, te aumenta la sustentabilidad del sistema, o sea, todo lo que ya sabemos que son los beneficios del biodiesel. En ese sentido, Argentina no ha hecho bien las cosas y realmente debería haber una política de biocombustibles mucho más pro al consumo interno, tanto de etanol de maíz como de biodiesel de soja. Ahora que mencionás el etanol de maíz, en Estados Unidos siguen adelante con esto y se están masticando 150 millones de toneladas por año para la elaboración de este biocombustible. ¿Te imaginás qué sería el mundo agrícola sin estas 150 millones de toneladas de maíz que van a etanol en Estados Unidos? Sería un colapso de los precios mundiales, porque implicaría que Estados Unidos debería tener un aumento de las existencias de 150 millones de toneladas. Y si bien la demanda está firme, ¿sí? No hay demanda que consuma 150 millones de toneladas, ni en un año ni en 5. Entonces, ese es el escenario, ¿no? ¿Cuántos son normalmente los saldos finales después de una campaña en Estados Unidos? Que ese es un poco el determinante de los niveles de precios. Creo que estará en el orden de los 50, 60 millones de toneladas. O sea, este año Estados Unidos tiene cosecha récord, aumenta ligeramente las exportaciones de grano, aumenta fuerte el consumo interno y las existencias no aumentan siguiendo las 402 millones de toneladas. El aumento es marginal, con lo cual eso es un escenario de potencial suba para el mercado americano. Si se agrega algún tipo de fenómeno climático adverso que baje la producción 300, 400 kilos, que no es ninguna barbaridad lo que estoy diciendo. Hay bastante debate, uno ve en las redes en Estados Unidos y demás sobre cómo va a ser este julio. Junio tuvo algunos manchoncitos de sequía en Iowa, que es un poco el estado determinante, pero bueno, ahí quedan, no se sabe si va a entrar un frente y se va a llover todo, o si empieza a calentarse los maíces en floración y tenemos este tema que estás planteando, ¿no? Así que me parece, Pablo, que te vamos a tener que seguir los pasos muy atentamente en el día a día. Con mucho gusto, y hay un tema que es importante, que mencionaste recién, que uno sigue semanalmente el monitor de sequía en Estados Unidos, y van varias veces que yo me como la curva, veo un monitor de sequía que es preocupante, que va a producir bajas de rendimientos, y resulta que después, cuando entran las máquinas cosechadoras de maíz, confirman rendimientos muy, pero muy buenos. Entonces ahí hay una dicotomía entre el monitor de sequía y la foto del día con la realidad después, como pasó con el maíz en Argentina. Héctor, el maíz en Argentina en febrero se adelantó la cosecha por el efecto sequía que adelantó los cultivos,
y tuvimos entre febrero y mediados de junio una venta de productores récord de 20 millones de toneladas de maíz, el 54% del saldo exportable, con rendimientos aceptables. Entonces, la sequía no afectó al maíz como sí afectó, lamentablemente, a la soja. Acá en Argentina. Más que interesante todo lo que nos estás contando, Pablo, y bueno, dijimos que estamos en el día a día, entramos en julio, esta es la primera semana de julio y no es la determinante. A medida que avance el mes, vamos a estar mucho más atentos y preocupados por el clima en Estados Unidos. No le deseamos el mal a nadie, ¿no es cierto? Pero bueno, ojalá que no le llueva todo lo que le llueve normalmente. Exacto. Está muy justo los Gracias, rendimientos, Héctor. Muy justo. estaremos Cualquier seca de una semana te baja los rendimientos de maíz y puede ser muy bullish, muy alcista para Chicago. Muchísimas gracias, Pablo. Estaremos atentos y nosotros enseguida continuamos aquí en el campo La Industria Verde. Ya volvemos. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. ¿Por qué seguir insistiendo con lo mismo si podés pasarte al número 1? Los herbicidas y todo lo que apliques funcionan mucho mejor con Fulltech. Pasate al número 1. Spraytech. Una vez, siempre. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. Y Pesa Silo. Si lo imaginamos, podemos. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Estamos mejorando la productividad agrícola mundial y también mejorando la biodiversidad. Estamos aumentando el sustento de 500 millones de productores y también reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos camino a una mejor administración de recursos y también marcándolo hacia una agricultura más sostenible. En Corteva, estamos produciendo un mejor futuro para nuestros productores, para nuestros consumidores y para nuestro planeta. Estamos presentes siempre. Corteva, sigamos creciendo. Continuamos en el campo de la industria verde y continuamos con el tema que conversábamos recién con Pablo Adriani. Ahora estamos con Mauricio Bartoli. Mauricio es, coordinador de contenidos en Clarín Rural y en TN Campo. Así que mucho para conversar con una persona que está absolutamente encima de la coyuntura y también con una visión estructural sobre el sector. Así que ahí nomás, Mauri, te disparamos. ¿Cómo estás viendo, cómo viste esta cuestión de la reducción momentánea, temporal de las retenciones y luego volver a donde estábamos el año pasado? ¿Qué tal, Héctor? Bueno, muchas gracias y la gente que te sigue sabe que vos sos el que liderás todas estas cuestiones, de estas reflexiones, así que yo simplemente he tratado de seguir ese tipo de interpretaciones y me parece que estamos en un momento donde, para decirlo como le gusta hablar incluso al presidente, sin medias tintas, sin pelos en la lengua, hay un claro retroceso en la discusión sobre el modelo productivo de la Argentina, que como siempre vos decís también es una cuestión que trasciende al campo y que tiene que ver con la dinámica económica de todo el país y con el bolsillo de todos los argentinos. Me parece que seguir creyendo que sacarle al campo porque supuestamente le sobra o porque supuestamente el Estado tiene otras urgencias, es seguir tirándonos un tiro a los pies, y lo digo porque lo hemos masticado con vos y con otra gente con toda crudeza, porque no es un tema de una mirada desde el ombligo del campo. Lo que ya hace rato está en la mesa es que es una pérdida de oportunidades para la Argentina seguir menoscabando al gran motor productivo y económico todavía, porque hablamos mucho de vaca muerta, de la sociedad del conocimiento, etcétera, etcétera, pero el campo sigue siendo el que genera la actividad económica de base de la Argentina, que después, como bien te gusta decir a vos, se difunde por toda la economía. Eso que está, no, sin mucho más que aclarar, que decir, tiene hoy el retroceso que implica que desde un gobierno que supuestamente hizo campaña y dijo que esto era un robo y que había que corregir,
no solo no lo corrige, y hoy con esta vuelta estamos a los niveles que dejó el gobierno kirchnerista en esa presión fiscal sobre el campo. Me parece que, no sé qué es lo que ya hay que hacer en la discusión política, pero me parece que hay que asumir que estamos estancados, por no decir retrocediendo. Mauricio, hay una cuestión, una muletilla que se repite en la máxima conducción oficial. Esto involucra al ministro de Economía, al ministro del Regulador y al propio presidente, de que no se puede porque alteraría el equilibrio fiscal. ¿Cuál es tu opinión? No la mía, sino la tuya al respecto. Que es un argumento político que me permito decir con todo respeto, porque hay gente que está ahí manejando el barco, y por supuesto estamos todos en el barco y hay que decirlo con mucho respeto, pero yo soy convencido de que sí se puede, que hay muchos mecanismos posibles. No quiero involucrarte más de lo que vos me estás preguntando como entrevistador, pero vos, además de periodista, has sido un ciudadano que se ha permitido pensar en alternativas y has propuesto que esa supuesta necesidad del Estado de cobrarle más al campo que a cualquier otra actividad económica no siga siendo una mera exacción, un mero robo, y que se pueda pensar en un futuro, en una devolución, a través de un bono o a través de un mecanismo impositivo como el cobro de los impuestos a las ganancias, de otra manera, para que esa plata que se genera en la producción agropecuaria o agroindustrial, para decirlo más completo, no se diluya en necesidades del Estado, que no se sabe bien a dónde va, a cuentas generales. Bueno, eso va al corazón del si se puede o no se puede. Y yo creo que hay que entender una cosa clave en esta cuestión, porque el FMI ha sido, a pesar de que, según de las mil maneras que uno puede interpretar el rol del FMI, durante todos los gobiernos, digamos, populistas de izquierda o K, el FMI decía, bueno, cobren más retenciones, era un incentivador de alguna manera implícito, cobren más retenciones porque tienen que cerrar las cuentas fiscales, tienen que equilibrar las cuentas fiscales. Y ahora el FMI en enero de alguna manera incentivó que se bajen las retenciones porque dice, bueno, ahora no necesitan más cerrar el déficit fiscal que supuestamente ustedes ya lo equilibraron. Lo que necesitan es más reservas. Entonces, suelten las amarras del sector productivo que les puede traer los dólares para aumentar esas reservas. Eso se entendió bien en enero, pero a mí me parece que lo que está pasando hoy es que el gobierno no quiere correr ningún tipo de riesgo en una visión, diría, apocada de la gestión estadista de un Estado, y no quiere que todos los dólares que entren, manejarlo todo hasta octubre, ganar las elecciones con la inflación controlada, con las cuentas equilibradas, y en ese paquete dice, bueno, el campo tiene esto, le seguimos sacando y no lo tocamos. Pero me parece que si realmente están equilibradas las cuentas fiscales, hoy más importante que el campo suelte amarras en este momento que se sembró el trigo y que se empieza a pensar en la siembra de maíz y soja, para que esto adquiera una dinámica que aumente las reservas, que es el gran objetivo que están hoy negociando el gobierno del FMI. Me parece que eso no se termina de ver y se termina apostando por lo electoral, de decir, bueno, tenemos que agarrar toda la plata que podamos para mantener la economía controlada, que la inflación no se desmadre, ganar las elecciones y después vemos. Ese me parece que es el escenario de hoy, a pesar, no menor, que el campo en este semestre ha aportado un 40% más respecto del año pasado en divisas. Acaba de salir las divisas de junio, donde 3.700 millones de dólares es una cifra muy importante, más allá de que en esta época se liquida mucho. El campo está haciendo los deberes, está siendo un alumno que cumple con la tarea, y sin embargo desde el Estado, sea un gobierno u otro, se le sigue diciendo, bueno, está bien, pero a vos necesitamos sacarte más. Bueno, y en ese brete estamos todos. Esto que comentás, que es muy interesante, este récord en la liquidación de divisas del mes de junio, está relacionado de alguna manera con el final, el deadline, digamos, de la reducción de las retenciones. En enero se bajaron del 33 al 26 en la soja, del 12 al 9 en maíz y en trigo. En trigo
continúa, por eso se había generado la expectativa de que a lo mejor también continuaba la reducción después, pero bueno, el gobierno insistió y lo que logró fue un anticipo en la liquidación de divisas. Algo paradójico, porque decían en algún momento que el problema ya no eran los dólares, porque no decían que estábamos flotando en dólares, que estábamos, como decía el Pepe Mujica, embuchados en dólares, pero ya no parecía ser el tema más crítico, sino el déficit fiscal, y la liquidación anticipada también implica mejora en la recaudación. Así que ese era el objetivo. Vos decías, esto es hasta las elecciones. Yo tengo mis dudas. Yo creo que se va instalando la idea de que no se puede salir del esquema de las retenciones y que cualquier otra cosa que se proponga, como han dicho, de esta idea de los bonos y demás, son parches. Lo que hay que hacer es esperar que las podamos eliminar. Pero mientras tanto el poncho no aparece. Sí, de todas maneras yo trato de ser lo más pragmático posible en política, y creo que si desde el populismo de izquierda se entendió con Sergio Massa habilitando una rebaja de esa presión fiscal, aunque sea por vía dólar-soja, aunque no sea la baja retenciones, el kirchnerismo le costaba decir, le doy un guiño positivo al campo bajo las retenciones porque le afectaba a su electorado. Me parece que Milei puede entender con pragmatismo, sea Massa o cualquier otra visión económica. Muchos economistas, incluso afines a las ideas liberales, están diciendo que hay que soltar las amarras del campo, que es el factor productivo, que en algún momento tiene que... Ricardo Arriazu, por ejemplo, que es un economista bastante, intachable, no cuestionado por casi nadie, está diciendo que el campo puede ser un motor de la dinamización de la economía a través de menor presión fiscal. Pero vuelvo a lo que decía, que si lo han entendido hasta los gobiernos K, vía Massa la última vez, de que al campo hay que soltarle y hay que darle incentivos para que se desarrolle más, me parece que lo tiene que entender en algún momento este gobierno también, si quiere pensar más allá de octubre. Porque incluso pensando en octubre, yo digo desde el pragmatismo, hoy el gobierno de Milei no va a perder un voto por darle un guiño positivo al campo, como pensaba el kirchnerismo. Si le bajo las retenciones, se va a enojar alguno de mi electorado. El riesgo que está corriendo Milei es que se le enojen muchos de la gente de su electorado por no bajar las retenciones y por defraudar la promesa electoral que hizo y que hizo que mucha gente del campo lo siguiera. Por lo cual me permito disentir con respeto con vos, que yo me parece que el manual indica que quizás antes de las retenciones, por incentivar la siembra de soja y maíz y por quedar bien con ese electorado chacarero afín a Milei, puede haber una ventanita de oportunidad para que bajen algunos puntos de las retenciones. Veremos que si eso va hacia la eliminación definitiva, como viene prometiendo el presidente desde la campaña electoral. En el campo, hay que decirlo también, todavía siguen creyendo en Milei, a pesar de estas contradicciones. Eso también hay que saber leerlo. La audiencia política chacarera compara el maltrato del kirchnerismo con esto y todavía se conforma. Habrá que ver hasta dónde ese juego sigue así. Es así, yo creo que hay un deseo muy grande, más allá de la necesidad, porque los números están en rojo, hay un deseo muy grande de que esto se cumplimente para reforzar esa mística que hay alrededor de Milei. No se puede creer que no se le pueda creer. Entonces, ese es quizá un factor para un cambio más pronto que tarde. Esperemos que así se dé, Mauri, y te agradecemos muchísimo estos minutos con nosotros, clarificando un poco una posición independiente, porque somos independientes, vamos juntos, pero somos independientes. Exactamente. Muchas gracias. Es un honor, gracias. Genética sustentable para el cultivo de algodón. En STIHL innovamos con calidad, tecnología y servicio para inspirar tus momentos e historias. STIHL, la fuerza para crecer. Conte, bienes raíces, líder en la comercialización de campos y activos rurales. Medio siglo creciendo junto al campo. Somos A3 Mercados,
Creamos mercados para el desarrollo del país. Crecemos juntos. Vamos a conversar ahora con Adrián Luna Vázquez, es director del RENATRE por CRA, una de las entidades gremiales que conforman este organismo, que tiene que ver con las relaciones laborales. Y el motivo por el que lo hemos convocado es, Adrián, el tema de la certificación nueva, es toda una novedad para nosotros, de lo que sería algo así como el trabajo responsable. ¿Por qué no nos cuenta de qué se trata esta iniciativa? Bueno, la iniciativa es cambiar, o más que cambiar, es agregar un nuevo punto de vista por parte del RENATRE a las relaciones laborales. Siempre se vio al RENATRE como parte del sistema de la policía del trabajo, en el cual el RENATRE concurría a los establecimientos rurales y lo que hacía era realizar una inspección, y en esa inspección determinaba el incumplimiento de las relaciones laborales. Bueno, ahora lo que estamos viendo es que el RENATRE pueda también trabajar certificando el cumplimiento de las relaciones laborales, es decir, aquellos empleadores del ámbito de trabajo rural que cumplan con las normas laborales, ya sea no solamente la ley de contrato de trabajo, que actúa en este caso como norma supletoria de la 26727, sino también normas de seguridad e higiene, el no trabajo infantil, no trabajo forzado, las normas de libertad sindical, etcétera, que hacen a todo un conjunto de normas que garantizan una empleabilidad dentro de la ruralidad de buenas prácticas, ¿no? Entonces, poder otorgar esta certificación que además no solamente sirva como complementariedad para la 1115 de la Unión Europea, para aquellas empresas que puedan, que la necesiten para exportar sus productos, sino también que sirvan como una nueva forma de atraer al cumplimiento de las normas laborales en el ámbito rural y no solamente a través de la potencial coerción de una potencial multa o sanción por incumplimiento, sino el hecho de decir, bueno, aquellos que cumplen van a tener un premio y los vamos a incentivar con este tipo de certificaciones en la medida en que voluntariamente así lo requieran. Es un mecanismo voluntario, eso es muy importante remarcarlo. Yo lo que interpreto es que es como pasar de una actitud defensiva a una ofensiva, es decir, no solo estar esperando la espada de Damocles de alguna intervención sobre lo que uno está haciendo mal, sino que acá vamos al frente diciendo, acá se hacen las cosas bien, siempre tenemos este certificado y a cumplir. Claro, porque fíjese que dentro de lo que se realiza en cuanto a inspecciones laborales, siempre, no solo RENATRE, Ministerio de Trabajo, Secretaría de Trabajo, etcétera, lo que hacen es detectar incumplimientos. Pero aquel que cumple no tiene ningún tipo de reconocimiento, si se quiere. Entonces, la idea es otorgar esta certificación cuando así lo requiera el empleador. Obviamente que para otorgar la certificación se va a realizar un trabajo de inspección, digamos, un trabajo de certificación y de acompañamiento, porque posiblemente pueda la persona que esté cumpliendo con normas laborales, pero que le falten determinados aspectos sustanciales, bueno, se le va a decir, mire, volvemos dentro de un mes, volvemos de 3 meses, pero usted para este tiempo va a tener que tener cumplido con esto. Se le va a marcar, se le va a acompañar y se va a buscar ese cumplimiento integral de todos estos aspectos para otorgar esa certificación que va a durar 1 año y a partir del otro año se va a volver a verificar y así de esa manera se va a ir otorgando año a año esta certificación. Lo otro que también pretendemos, esto recién se acaba de implementar la semana pasada, pero pretendemos comenzar a hacer convenios con los gobiernos provinciales, ver si podemos hacer convenios con bancas oficiales para que también, así como en otros aspectos se reconocen ciertos o se otorgan ciertos premios, digamos, llamémoslo así, puntos de tasas de interés, puntos de mejora en cuanto al pago de tasas rurales o, por ejemplo, de impuestos inmobiliarios rurales. Mediante estos convenios
buscar que también esto no sea solamente un sello o un certificado, sino también que sea un reconocimiento que implique de alguna manera un beneficio para el productor que hace bien las cosas, y que entonces eso también traccione como ejemplo y como contagio hacia el resto de los productores, a fin de buscar que todos se alineen en estas buenas prácticas laborales en un futuro. Quizás es una pretensión un tanto ambiciosa, pero bueno, pensamos en esto, imaginamos esto y creemos en esto, y pensamos que bueno, con el tiempo se puede llegar a implementar de buena manera esto, ¿no? Yo creo que no importa si es ambiciosa, me parece que es necesaria, y hay que apuntar. Es un tema fantástico el que están implementando. Muchos son por ahí enemigos de las certificaciones como sello y demás, pero cuando aparece el premio, aunque sea solamente una cuestión de imagen y de prestigio, ya tiene valor. Pero si eso además redunda en alguna mejora económica, como esto que comentaba respecto a, bueno, con la banca oficial y por qué no la privada. La banca privada premia, tiene créditos vinculados a sustentabilidad. El que está trabajando con una mejor huella de carbono tiene acceso a créditos verdes. Todo muy incipiente, pero esto funciona. Entonces me parece que incorporar la componente laboral es fantástico. Un poco también con la convicción de que muchas empresas del sector están realmente preocupadas por la cuestión laboral y están buscando una mejora continua de su vinculación con los trabajadores. Sí, así es. Por eso digo, la idea es esa. Pensamos que de a poco vamos a poder ir implementándola y de a poco la gente va a empezar a comprar la idea también. Y bueno, en eso estamos comenzando a trabajar desde el RENATRE. Un poco con esta campaña o esta actividad de difusión primero, luego iremos viendo en las determinadas delegaciones cómo implementarlo concretamente en empresas, invitando quizás a empresas a que vengan a realizar la certificación y que le pierdan el miedo o estos prejuicios que hay con respecto a este tema de las certificaciones. También destacar que esto no va a tener un costo adicional para el productor agropecuario, teniendo en cuenta que el productor agropecuario es quien aporta al RENATRE para que realice este tipo de actividades. Sí pensamos en un aporte quizás voluntario, sobre todo en empresas más grandes, destinado justamente a planes que lleva adelante el RENATRE, como por ejemplo RENATRE en tu escuela o los centros Crecer de RENATRE, que son los centros de jardines para los chicos cuando los padres trabajadores rurales están en cosecha. Pero eso va a ser nada más el costo. E insistir que es voluntario el sistema. No va a ser obligatorio. El que quiera lo va a poder hacer. Me parece extraordinario que estén impulsando esto. Me parece también lindísimo que CRA esté tan involucrada con una iniciativa que creo que va a calar hondo en el sector. Es una necesidad y la empezamos a implementar. Muchísimas gracias, Adrián, por acompañarnos aquí en el campo de la industria verde. Somos Cestari, somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Estamos presentando la línea S6, nueva generación en tolvas. Somos Cestari, escribimos la historia, siempre junto al campo, la industria verde. Mientras Juan arrea las vacas, Sisto vacuna. Ellos están tranquilos. Alberto ya los registró como trabajadores rurales. Si todavía no lo hiciste o querés informarte, entra en www.renatre.org.ar o llama al 0800-777-7366. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Tan esencial como el agua. Nutrientes para crecer con la potencia de la tecnología. Todo el nitrógeno y el azufre necesario para un trigo sano, fuerte y parejo. Azufre residual en el suelo para asegurar la mayor rentabilidad en la soja siguiente sin necesidad de una nueva aplicación. Esta es la esencia de Solmix, la solución fértil de Bunge.
Nuevo encuentro con Jorge Castro. Y Jorge, hay una noticia que ha movido un poco el avispero en estos días, que es la primera exportación de harina de soja argentina a China. ¿Qué detalles tenés y comentarios nos podés hacer sobre este tema? Mira, Héctor, el acuerdo entre Estados Unidos, entre China y la Argentina para vender la harina de soja es de 2019. Han pasado 6 años sin que se le vendiera ni un gramo de harina de soja a la República Popular. Y de pronto, este año, por la mediación de Bunge, una de las 5 grandes transnacionales de los alimentos, que es una empresa norteamericana pero originada, nacida en la República Argentina en la década de 1880, le ha logrado vender 30.000 toneladas a la República de harina de soja a la República Popular, que han sido compradas por un grupo de importadores de Shanghái. El dato más importante a tomar en cuenta acá, Héctor, es que en esta decisión trascendental de comprar de parte de China harina de soja a la República Argentina, hay 3 factores en juego que es necesario discernir y discriminar uno por uno. El primero es el hecho de que esto ha sucedido cuando gobierna la Argentina el presidente Javier Milei, que después de haber solucionado la crisis fiscal característica de la Argentina y por lo tanto eliminado prácticamente la inflación, se ha convertido al mismo tiempo en el principal aliado de los Estados Unidos en América Latina y probablemente uno de los principales aliados que tiene Estados Unidos en el mundo en el momento actual. Esto lo que implica en otros términos, Héctor, es que mientras la Argentina es un aliado estratégico de los Estados Unidos, la República Popular le ha comprado a la Argentina en este momento 30.000 toneladas de harina de soja. Y todo esto se ha hecho por la mediación de una gran transnacional de los alimentos, que es Bunge, una empresa transnacional, una de las 5 principales empresas transnacionales del mundo de los agroalimentos, que tiene su sede en los Estados Unidos. Esto no parece una paradoja, pero no lo es. Revela uno de los rasgos fundamentales del momento actual, en el sentido de que el principal mediador que ha tenido la Argentina para vender la harina de soja a la República Popular China ha sido una empresa transnacional norteamericana originada en la Argentina en la década de 1880, creada por un grupo de inmigrantes europeos en el momento en que la Argentina se convertía en uno de los principales protagonistas del negocio mundial de agroalimentos en el mundo. Todo esto me parece que está cargado de sentido, Héctor, porque el hecho de que la Argentina sea el principal aliado de los Estados Unidos en América Latina y quizá del mundo, evidentemente no ha sido obstáculo para venderle vía una transnacional norteamericana 30.000 toneladas de harina de soja a la República Popular. Lo que esto implica, Héctor, es que estamos viviendo un mundo absolutamente integrado por la revolución de la técnica, en donde no hay adentro y afuera, están todos adentro. Y además, entre la República Popular China y Estados Unidos, se ha firmado hace 2 semanas en Ginebra un acuerdo de cooperación entre las 2 superpotencias, que tienden a convertir ese acuerdo de cooperación en un acuerdo de asociación entre los Estados Unidos y la República Popular. Estos son los términos que conviene ver este problema, porque indica ante todo que no hay guerra fría en el momento actual y que no es necesario optar para venderle a un producto esencial para la Argentina, que es la harina de soja, optar por una asociación estratégica u otra, o alineamiento estratégico otro con una otra de las 2 superpotencias. Al contrario, todo indica que la mayor vinculación que un país tiene con una determinada superpotencia, en el caso argentino, la relación con Estados Unidos, es un argumento que tiene todavía más importancia para la otra superpotencia, que es China, en el sentido de aumentar las compras y la vinculación comercial y económica con ese país, que es precisamente la República Argentina. Estos son los términos en que se plantea este problema y creo que son muy reveladores del momento mundial actual e le indican a la Argentina cuál es el camino de la acción.
en el sentido de multiplicar las exportaciones a la República Popular China, especialmente del principal producto industrial que la Argentina exporta, que es la harina de soja, y hacerlo con la mediación de una de las grandes transnacionales de los alimentos. Lo que esto significa es que la Argentina tiene que profundizar también su integración a la cadena mundial de la agroalimentación, en donde las grandes transnacionales son protagonistas esenciales. Es todo Jorge, lo contrario, Héctor. Sí. Sí. No, quiero sacar algo del arcón de los recuerdos que te involucra. En el año 1998 tuve la oportunidad y el privilegio de acompañarte en un viaje a la República Popular para ver cuáles eran las perspectivas, sobre todo frente a el crecimiento de la producción de soja en Argentina, como uno de los temas que mandaban en ese momento y te preocupaban a vos como secretario estratégico del gobierno nacional. Los chinos dijeron, no vamos a comprar soja. ¿Te acuerdas? Dijeron, nos vamos a autoabastecer. Fíjate, 25, 27 años después, no solo se han convertido en una aspiradora de poroto de soja, sino que ahora empiezan a comprar también los productos de valor agregado, como en este caso la harina, principal producto de exportación de Argentina. Estuviste en el arranque de todo esto, Jorge. Exactamente. Héctor, la razón fundamental por la cual hay un protagonismo creciente de la Argentina en materia de agroalimentos, sobre todo en harina de soja, es porque la productividad de la industria en la Argentina es superior al promedio mundial. Sí, la industria productora de harina de soja en la Argentina es la mayor industria del mundo en materia de aumento de la productividad. Es la más eficiente de todas. Por eso los precios son más bajos en la Argentina respecto a los precios del mercado mundial. Muchas gracias, Jorge, por estos jugosos y muy sojeros comentarios de hoy. Hasta la semana que viene. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. ¿Sabes cuánto tarda nuestro planeta en generar 1 centímetro de suelo fértil? 1000 años. 50 generaciones de humanos. El suelo nos alimenta. Cuidemos el suelo. Profertil. Vida para nuestra tierra. En semillas, en nutrición vegetal, en nutrición animal, en agricultura sustentable, en mercados, en Rosario, en Argentina, en el mundo digital, en tu campo, en todos los campos. ALZ Agro, en todos los campos. Y para redondear esta edición que me pareció fascinante del campo, la industria verde, con invitados de lujo, pero además con mucho concepto sobre el tema retenciones, soja, lo que hablábamos recién con Jorge Castro, y quiero retomar esto último y contarles un poquito más en profundidad lo que pasaba en el año 98, 1998, cuando hicimos aquel viaje inolvidable para mí, a la República Popular China, a entrevistarnos con las principales autoridades, con los organismos de programación, con quienes estaban proyectando lo que iba a ser la economía en aquel momento en la salida del comunismo duro y con una apertura económica fenomenal, apertura al mundo y apertura interna bajo aquel legado de Deng Xiaoping, que había dicho, bueno, esto hasta ahora no anduvo, el país está estancado,
habían padecido hambrunas incluso, y a pesar del enorme esfuerzo y de la vocación de trabajo de la sociedad china, el país no arrancaba. Habían tenido episodios cruentos, la plaza de Tiananmen, etcétera, etcétera, y Deng y un grupo de la cúpula del Partido Comunista Chino se dio cuenta que había que romper el cascarón y, como dijeron ellos, y figuraba en los carteles que veíamos, recuerdo, en Shanghái, Guangzhou, Shenzhen, las ciudades nuevas que estaban con una pujanza importante y haciendo sus pininos en este nuevo desarrollo, el concepto era: tenemos que permitir que algunos se enriquezcan. ¿Qué nos estaban diciendo y qué le estaban diciendo a la sociedad? No vamos a ver mal a la actividad privada y al hecho de que el beneficio de la iniciativa privada le pueda quedar a quien lo ejercía, es decir, el mundo empresarial, el mundo relativamente libre. Podemos cuestionar muchísimo lo que es la política, la organización política de los chinos, como uno también podría cuestionarla a la que hay en digamos, Liechtenstein o Luxemburgo o en Gran Bretaña o incluso en España, que todavía se manejan con un sistema de monarquía y mal no les va. Ya van a decir, oh, Huergo es monárquico. No soy nada en este sentido, soy un observador de la realidad y digo que cuando lo que prevalece es un sistema que permite que se desarrolle el esfuerzo privado, la cosa camina. Pero ¿qué nos pasaba en ese momento? ¿Qué pasaba en la Argentina en crisis, pero un poco mejor en los años 90, con estabilidad económica y cambiaria, y con un envión en el sector agroindustrial que se veía venir? Habíamos aprobado la soja RR, el primer producto transgénico en el mercado mundial, y veíamos que se venía un aluvión de producción de soja en Estados Unidos y en la Argentina, y seguramente luego en Brasil, que había perdido un poco el tren porque justamente no tenía la soja resistente a glifosato. Nosotros sí, y estábamos en 15 millones de toneladas y ya nos íbamos a 20, a 25, a 30, sabíamos, y el gran tema era a quién le vamos a vender. Y la gran idea, digamos, era poder vendérselo a los chinos. Los chinos nos dijeron: no vamos a necesitar soja, la soja es oriunda de China, producimos 15 millones de toneladas, lo mismo que producía Argentina, y cualquier crecimiento que haya lo vamos a bancar nosotros con nuestra propia producción. Bueno, pasaron 25 años, se convirtieron en una aspiradora de soja, fundamentalmente poroto, para hacer molienda en la enorme estructura de crushing que ellos han ido desarrollando para abastecer a su sector de proteínas animales. La soja es fundamental para alimentar a todo bicho que camina y va a parar al asador, y la mejora en las condiciones de vida y de los ingresos fruto de esta revolución económica y revolución industrial de China determinó que demandaran cada vez más proteínas cárnicas y proteínas animales. En esa transición entra la harina de soja como un componente fundamental. Hasta ahora la producían ellos comprando poroto de soja en la Argentina, en Brasil, en Estados Unidos. Ahora empiezan a comprar también harina de soja y sabemos que cuando esa locomotora empieza a marchar, la cosa no se detiene. Esto es un aliciente muy interesante para un producto que hoy lidera las exportaciones de la Argentina y que de alguna manera está hackeado en el mercado internacional por la afluencia de los competidores, fundamentalmente Estados Unidos y Brasil. Necesitamos este mercado, ahora lo tenemos. Y mi reconocimiento a Jorge Castro, que tuvo la visión de ir a China y me otorgó el privilegio de acompañarlo en aquel momento que nunca olvidaré. Hasta la semana que viene.